Hay historias que el dinero intenta enterrar, relatos que no aparecen en las placas conmemorativas ni en los recorridos turísticos, episodios donde el prestigio social y el brillo intelectual esconden tensiones profundas, silencios prolongados y un peso histórico que sigue adherido a los muros. Y la Casa Rivas Mercado, ubicada en la Ciudad de México, es uno de esos lugares donde la historia no se anuncia, pero se siente, porque su origen está ligado a una de las familias más influyentes del México de finales del siglo XIX y principios del XX, en un país que intentaba modernizarse a marchas forzadas mientras acumulaba desigualdades, conflictos políticos y una presión social que terminaría estallando. Y en ese contexto aparece Antonio Rivas Mercado, ingeniero, arquitecto y académico, formado en Europa, profundamente marcado por las corrientes positivistas y por la idea de que la arquitectura y el orden podían moldear una nación. Un hombre que ascendió en el Porfiriato, no solo por su talento técnico, sino por su cercanía con las élites culturales y políticas, llegando a convertirse en una figura central del proyecto modernizador del régimen, responsable de obras emblemáticas y de una visión estética que buscaba colocar a México a la altura de las grandes capitales del mundo. Y es precisamente en el punto más alto de ese ascenso cuando se gesta la construcción de la casa familiar, no como un simple hogar, sino como una extensión del poder simbólico, del estatus intelectual y del control que caracterizaba a la época, una mansión concebida para reflejar disciplina, orden y refinamiento, levantada con una clara influencia europea, pero anclada en una ciudad profundamente desigual, donde el esplendor de unas cuantas familias contrastaba con la precariedad de la mayoría, y en ese contraste se empieza a dibujar el tono siniestro que rodea a la historia de esta mansión. Porque aunque su fachada no grita opulencia desmedida, su interior fue pensado como un espacio de representación social, de reuniones selectas, de conversaciones entre artistas, científicos y políticos, pero también como un núcleo familiar rígido, marcado por jerarquías claras y expectativas implacables, donde la figura paterna concentraba autoridad moral, económica e intelectual, y donde el éxito público convivía con tensiones privadas que no quedaban registradas en documentos oficiales, pero que se intuyen al observar las trayectorias posteriores de quienes habitaron ese espacio. Porque la Casa Rivas Mercado no solo albergó al arquitecto, sino también a su esposa y a sus hijas, entre ellas, Antonieta Rivas Mercado, una figura clave de la vida cultural mexicana del siglo XX, cuya infancia y juventud transcurrieron bajo el peso de ese apellido y de esa casa, un lugar que simbolizaba estabilidad y prestigio en una ciudad que pronto sería sacudida por la Revolución Mexicana. Y mientras el país avanzaba hacia un colapso político inevitable, la mansión se mantenía como un bastión de orden porfiriano, casi ajena al ruido exterior, reforzando la ilusión de control absoluto. Pero esa ilusión empezaba a resquebrajarse incluso antes de que las armas sonaran, porque el modelo de vida que representaba la casa estaba ligado a un régimen que ya mostraba signos claros de agotamiento. Y aunque no existe constancia oficial de conflictos graves en esos primeros años, diversas cartas, testimonios posteriores y reconstrucciones históricas permiten entender que el ambiente al interior era exigente, intelectualmente estimulante, pero emocionalmente tenso. Una combinación que marcaría profundamente a quienes crecieron entre esos muros. Y así, mientras la Casa Rivas Mercado se consolidaba como un símbolo de éxito social y cultural, también se convertía, sin que nadie lo supiera entonces, en el escenario inicial de una historia atravesada por presagios de ruptura, de caída y de una tragedia que no estallaría de inmediato, sino que se iría gestando lentamente, al mismo ritmo que el país se acercaba a uno de los periodos más violentos y transformadores de su historia. Cuando el porfiriato alcanza su etapa de mayor estabilidad aparente, la Casa Rivas Mercado funciona como un espacio cerrado donde se reproduce la lógica del poder que domina al país. Una lógica basada en el control, la jerarquía y la convicción de que el progreso material justifica cualquier sacrificio personal.
Y es en esos años cuando la vida cotidiana dentro de la mansión se vuelve más estructurada, más rígida, porque Antonio Rivas Mercado no solo es un profesional reconocido, sino un hombre profundamente convencido de su autoridad moral e intelectual. Alguien que entiende a la familia como una extensión de su proyecto personal y nacional. Y esa visión se traduce en un ambiente doméstico donde las decisiones no se negocian y las expectativas se imponen, según se puede reconstruir a partir de correspondencia, memorias posteriores y testimonios indirectos, ya que no existen diarios íntimos completos que describan la vida interna de la casa, pero sí suficientes indicios para afirmar que no se trataba de un hogar relajado ni emocionalmente abierto, sino de un espacio donde el éxito público convivía con tensiones privadas constantes, especialmente en la relación con su esposa, Matilde Castellanos, cuyo matrimonio con Rivas Mercado comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo, en un contexto donde el divorcio era socialmente escandaloso y legalmente complejo, pero no imposible. Y esa tensión matrimonial se refleja en los cambios de dinámica familiar, en separaciones temporales, y en un clima que algunos biógrafos describen como distante y conflictivo, aunque sin escándalos públicos abiertos, porque la imagen debía preservarse a toda costa, y mientras tanto, las hijas crecen en ese entorno contradictorio, rodeadas de libros, conversaciones intelectuales y figuras influyentes, pero también sujetas a una disciplina estricta y a un modelo de obediencia que choca con los cambios culturales que empiezan a filtrarse desde Europa y desde los movimientos sociales emergentes. Y es precisamente Antonieta Rivas Mercado quien encarna de manera más clara esa fractura, porque desde muy joven muestra inquietudes artísticas, una sensibilidad política y una necesidad de autonomía que no encajan del todo con el modelo familiar tradicional. Y aunque en esta etapa todavía no se manifiestan abiertamente los conflictos que marcarán su vida adulta, ya se percibe una distancia creciente entre la figura paterna y una hija que empieza a cuestionar el mundo que la rodea. Y todo esto ocurre mientras la Ciudad de México vive una transformación acelerada, con nuevas avenidas, edificios y símbolos de modernidad que conviven con la pobreza estructural y con un descontento social cada vez más evidente. Y aunque la Casa Rivas Mercado se mantiene como un espacio relativamente aislado de esas tensiones populares, no está completamente desconectada del clima político, porque Antonio Rivas Mercado ocupa cargos públicos y académicos que lo colocan en el centro de los debates sobre educación, urbanismo y cultura. Debates que se vuelven más intensos conforme el régimen de Porfirio Díaz empieza a perder legitimidad, y esa presión externa se filtra inevitablemente al interior de la mansión, generando discusiones, silencios incómodos y una sensación creciente de fragilidad detrás de la fachada de orden. Y es en este periodo cuando se producen las primeras grietas documentadas, no en forma de tragedias inmediatas, sino como rupturas progresivas, como el deterioro definitivo del matrimonio de Rivas Mercado y Castellanos, que culmina en una separación formal, un hecho significativo porque implica una reorganización del espacio doméstico y del núcleo familiar, alterando el significado mismo de la casa, que deja de ser un símbolo de unidad, para convertirse en un escenario de divisiones. Y aunque no existen registros oficiales que detallen cómo se vivió este proceso dentro de la mansión, sí se sabe que tuvo un impacto profundo en las hijas, particularmente en Antonieta, quien más adelante reflexionaría sobre la rigidez emocional y las contradicciones del mundo en el que creció. Y así, mientras el país se aproxima al estallido revolucionario, la Casa Rivas Mercado ya no es solo un símbolo de poder consolidado, sino también un espacio donde se acumulan tensiones personales, familiares y políticas que anuncian un cambio inevitable, porque lo que parecía sólido empieza a mostrar fisuras, y lo que se había construido como un bastión de estabilidad comienza a revelar su vulnerabilidad, preparando el terreno para una caída que no será inmediata, pero sí profunda y definitiva. El estallido de la Revolución Mexicana no llega a la Casa Rivas Mercado como un episodio repentino y espectacular, sino como una presión constante
que va alterando todas las certezas sobre las que se había construido su mundo. Porque cuando el régimen porfiriano comienza a desmoronarse, también lo hace la red de apoyos políticos, económicos e institucionales que habían sostenido la carrera y la autoridad de Antonio Rivas Mercado. Y aunque su prestigio profesional no desaparece de inmediato, sí empieza a verse erosionado por el nuevo clima político, donde las figuras asociadas al antiguo orden son observadas con recelo, cuestionadas o directamente desplazadas. Y esta pérdida progresiva de influencia tiene consecuencias directas en la vida familiar, porque el patriarca ya no es el hombre incuestionable que dicta el rumbo desde una posición de poder absoluto, sino alguien obligado a adaptarse a un país que ya no responde a sus valores ni a su visión. Y esa transformación externa coincide con un periodo de crisis interna cada vez más evidente, ya que la separación matrimonial no solo implica una ruptura afectiva, sino también económica y simbólica, alterando la estructura misma de la mansión y el significado de habitarla, porque la casa deja de ser un espacio de cohesión para convertirse en un recordatorio permanente de lo que se ha perdido. Y mientras tanto, Antonieta Rivas Mercado entra de lleno en la vida adulta en un contexto radicalmente distinto al de su infancia, involucrándose activamente en proyectos culturales, artísticos y políticos que la colocan en contacto con las corrientes más vanguardistas de su tiempo, desde el teatro experimental hasta los movimientos intelectuales que buscan redefinir la identidad nacional tras la revolución. Y este compromiso público contrasta de forma cada vez más marcada con la postura de su padre, generando un conflicto generacional que no se expresa necesariamente en enfrentamientos abiertos documentados, pero que se percibe en la distancia ideológica y emocional que se abre entre ambos, porque Antonieta representa una ruptura con el orden que la casa Rivas Mercado simbolizó durante décadas, mientras que Antonio encarna la persistencia de un modelo que ya no encuentra lugar en el Nuevo México, y esta tensión se intensifica cuando las dificultades económicas empiezan a hacerse presentes, ya que los ingresos y posiciones que antes parecían seguros se vuelven inestables, obligando a ajustes que afectan directamente la vida cotidiana dentro de la mansión. Y aunque no existe constancia oficial de una ruina inmediata, sí se sabe que el nivel de vida cambia, que ciertos lujos desaparecen, y que el peso del apellido ya no garantiza protección ni privilegios. Y en paralelo, la propia Ciudad de México se transforma bajo los efectos de la guerra, con episodios de violencia, escasez y reorganización del poder que alteran la dinámica urbana, haciendo que incluso los espacios tradicionalmente seguros se perciban como frágiles. Y es en este contexto de incertidumbre generalizada cuando la casa Rivas Mercado empieza a perder su función original como centro de reunión de una élite influyente, convirtiéndose poco a poco en un espacio más introspectivo, marcado por ausencias, silencios y una sensación persistente de desajuste con el entorno, porque la familia ya no ocupa el lugar que ocupaba antes, ni en la ciudad ni en la historia. Y aunque Antonieta alcanza un reconocimiento significativo como promotora cultural y figura clave del renacimiento artístico postrevolucionario, su éxito no logra restituir el equilibrio perdido dentro del núcleo familiar, sino que, según algunos testimonios, acentúa la distancia con un padre que observa desde una posición cada vez más marginal cómo el mundo que ayudó a construir se desvanece, y así, la casa Rivas Mercado se convierte en un escenario de contradicciones profundas, donde el legado intelectual convive con el fracaso político, donde la modernidad soñada choca con la realidad de un país en reconstrucción, y donde las tensiones personales se entrelazan con una crisis histórica más amplia, marcando un camino directo hacia un desenlace que no será violento en el sentido tradicional, pero sí devastador en sus consecuencias, porque la caída que se aproxima no será solo la de una familia o una mansión, sino la de una forma de entender el poder, el prestigio y el sentido mismo de pertenencia en un México que ya no mira hacia atrás. El momento decisivo no llega en forma de un solo acontecimiento espectacular, sino como una acumulación de pérdidas concretas y verificables que terminan por redefinir de manera irreversible el destino de la casa Rivas Mercado
y de quienes estuvieron ligados a ella, porque tras los años más intensos de la Revolución, el país entra en una etapa de reconfiguración institucional que deja poco espacio para las figuras asociadas al antiguo régimen. Y Antonio Rivas Mercado, ya mayor y con una salud cada vez más frágil, ve cómo su papel público se reduce de manera significativa, alejándose de los centros de decisión y perdiendo la capacidad de influencia que había marcado su vida profesional. Y aunque continúa siendo reconocido por su obra arquitectónica y académica, ese reconocimiento tiene cada vez menos peso práctico en un México que privilegia nuevos discursos, nuevos liderazgos y una ruptura simbólica con el pasado porfiriano. Y este desplazamiento no solo afecta su posición social, sino también su situación personal, porque el arquitecto pasa sus últimos años entre la introspección, el desencanto y una relación distante con el mundo que ayudó a construir, falleciendo en 1927. Un hecho documentado que marca un punto de no retorno para la historia de la mansión, ya que con su muerte desaparece la figura que daba sentido original al espacio, dejando atrás una casa cargada de memoria, pero desprovista de su eje central. Y paralelamente, la trayectoria de Antonieta Rivas Mercado entra en su fase más crítica, porque a pesar de su intensa actividad cultural, de su cercanía con figuras como José Vasconcelos, y de su papel fundamental en el impulso de proyectos artísticos y educativos, su vida personal se ve atravesada por conflictos emocionales profundos, dificultades económicas y un sentimiento persistente de desarraigo. Y aunque no todos los detalles de este periodo están documentados con precisión, sí existen cartas, testimonios y registros que permiten afirmar que Antonieta vive una etapa de desgaste extremo, tanto físico como psicológico, en un contexto donde el reconocimiento público no se traduce en estabilidad personal, y esta tensión alcanza su punto final en 1931, cuando Antonieta Rivas Mercado muere en París, en un hecho plenamente documentado que conmociona a los círculos intelectuales de México. Y aunque su fallecimiento ocurre lejos de la casa Rivas Mercado, su impacto simbólico recae directamente sobre ella, porque con Antonieta desaparece también la posibilidad de una continuidad cultural directa del legado familiar, cerrando de manera abrupta una historia marcada por expectativas truncadas y proyectos inconclusos. Y tras estas muertes, la mansión entra en una etapa de redefinición forzada, ya que deja de ser una residencia familiar activa para convertirse en un inmueble cuyo destino ya no está ligado a una sola voluntad, sino a decisiones prácticas, administrativas y patrimoniales. Y aunque no existe un solo documento que registre un abandono inmediato, sí se sabe que la casa cambia de función y de ocupantes con el paso del tiempo, reflejando la transformación de una ciudad que avanza sin detenerse a mirar atrás. Y en ese tránsito, la casa Rivas Mercado pierde definitivamente su carácter de símbolo de poder, para convertirse en un vestigio de una época que ya no tiene lugar en el nuevo orden político y social. Un lugar donde las consecuencias de la caída no se expresan en ruinas espectaculares, sino en la disolución lenta de un mundo que alguna vez se creyó permanente. Con el paso de las décadas, la casa Rivas Mercado se integra de manera silenciosa al tejido cambiante de la Ciudad de México, dejando atrás su función original como núcleo de una familia influyente, para asumir nuevos usos acordes con las necesidades de una metrópoli en expansión. Y este proceso no ocurre de forma abrupta ni dramática, sino como parte de una transformación urbana constante, en la que muchas residencias del antiguo régimen pierden su carácter privado y se adaptan a funciones culturales, educativas o administrativas. Y en el caso de esta mansión, su valor histórico y arquitectónico permite que no sea demolida ni completamente alterada, sino preservada como un espacio que conserva la huella material de su pasado, aunque ya desvinculada de las dinámicas de poder que la originaron. Y así, la casa pasa por distintos periodos de ocupación y resignificación, hasta convertirse en un referente patrimonial asociado principalmente a la figura de Antonieta Rivas Mercado, cuya memoria adquiere con el tiempo un peso simbólico incluso mayor que el de su padre, porque su vida y su obra se reinterpretan desde una perspectiva crítica y moderna,
alejándola de la sombra porfiriana y colocándola como una figura clave en la construcción cultural del México postrevolucionario. Y esta resignificación afecta directamente la manera en que se percibe la mansión, que deja de ser vista como un emblema de autoridad y se convierte en un espacio de memoria, reflexión y actividad cultural. Un lugar donde el pasado no se glorifica, pero tampoco se oculta. Y aunque no todos los visitantes conocen en detalle la historia completa de la familia, el peso de los acontecimientos reales que allí se gestaron permanece latente, porque la casa sigue siendo un testigo material de un periodo de transición profunda, de un país que pasó del orden autoritario a la inestabilidad revolucionaria y luego a la reconstrucción institucional, y en su estado actual, la Casa Rivas Mercado se mantiene en pie como un recordatorio sobrio de cómo el poder, por más sólido que parezca, es siempre transitorio, y de cómo las grandes transformaciones históricas no solo se manifiestan en batallas o discursos, sino también en espacios domésticos donde se viven de manera íntima y prolongada, y lejos de las leyendas exageradas o de las interpretaciones sensacionalistas. La historia real de esta mansión es más inquietante precisamente por su normalidad, porque muestra cómo una familia privilegiada puede concentrar en su trayectoria las tensiones de toda una época, desde el optimismo modernizador hasta el desencanto postrevolucionario, y cómo las consecuencias de esas tensiones no siempre se expresan en violencia visible, sino en rupturas emocionales, desplazamientos simbólicos y pérdidas que se acumulan con el tiempo. Y al recorrer hoy la Casa Rivas Mercado, no se camina sobre un escenario de ficción, sino sobre un espacio real donde convergen la ambición, el talento, el control, la fragilidad humana y el peso implacable de la historia, cerrando así un ciclo que no ofrece moralejas simples, pero sí una comprensión más profunda de cómo los muros que alguna vez representaron poder absoluto terminan convertidos en testigos silenciosos de su propia caída.